¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga, ¿todo bien? Acá estamos por empezar a compartir la tercera clase de mayordomía cristiana. Así que vamos a compartir las imágenes y de esa manera vamos a poder llevar adelante la clase número 3 de mayordomía cristiana. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo y viendo con respecto a la mayordomía de Dios, o sea, nuestra con respecto a las finanzas, a todo lo que Dios pone económicamente a nuestro alcance. Nosotros tenemos que saber que la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna, ¿sí? Cómo manejamos el dinero es una demostración de cómo estamos por dentro. Mire qué importante es esto. O sea, si usted malgasta, por dentro debe ser una persona que es muy ansiosa. O sea, usted está en forma inmadura dentro suyo. Si una persona que roba no está poniendo a Dios en primer lugar, no está obedeciendo al Señor. Si es una persona que mezquina, no está considerando los mandamientos del Señor. Si somos personas que administramos correctamente, ¿sí? Considerando que no es plata nuestra ni economía nuestra, sino que le pertenece a Dios, de alguna forma es una demostración externa de que adentro nosotros buscamos quedar bien con el Señor, con nuestro el dueño de todas nuestras finanzas que están en nuestras manos, ¿sí? Tenemos que considerar entonces eso. En Lucas 16:10 es uno de los tantos versículos, ¿sí?, que nosotros vemos en la Biblia que hace referencia a las posesiones, al dinero. Hay 2.350 versículos bíblicos que hacen referencia, ¿sí?, al manejo del dinero, parábolas, historias, situaciones que mismo Jesús vivió y tenían referencia, y él mismo enseñaba de cómo uno tenía que administrar el dinero. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:10. Estamos todos escuchando. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo muy poco, en lo más es fiel. Vuelvo a leer. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mire qué importante saber que lo que más Dios mira de nosotros es nuestro trabajo en lo muy poco, ¿sí? Es muy importante cómo usted trabaja, cómo usted administra, cómo usted se mueve en lo poco. Muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a dar la oportunidad, vamos a darle mucho. Capaz que en lo poco no puede, pero en lo mucho puede. No es bíblico. La palabra de Dios nos enseña en lo poco alguien es fiel, en lo mucho es fiel. Si en lo poco es una persona infiel, también en lo mucho va a ser infiel. Siguiente punto que nosotros tenemos que considerar bíblicamente hablando con respecto a la mayordomía del dinero, ¿sí? Tenemos que saber que el dinero, ¿sí? El dinero, acá está, compite con Cristo por el trono del corazón. ¿Cuántas personas han dejado a Cristo a causa del dinero? A causa de empezar a querer que Dios y el dinero estén en una misma posición. El dinero compite con Cristo, pero Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire el detalle, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no se puede quedar bien con ambas, ¿sí? Esto está hablando de amor al dinero. Muchos pasajes nos están hablando de querer
estar comprometiéndose más con el dinero, ¿sí? Y dejando en un segundo lugar al Señor. No se puede. Mire el detalle de este versículo. O se amará a uno y se aborrecerá al otro, ¿sí? No se puede amar a los dos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cuál es la posición del Señor con respecto a este tema. También otra de las cosas que tenemos que saber es que nosotros, acá, el Señor espera algo con respecto a nosotros frente al dinero. Número uno, que seamos fieles, no solamente con el 10%. Doy el diezmo al Señor. No, 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 sino que podamos ser fieles con la otra parte, porque más allá de que nosotros digamos, no, esto le pertenece a Dios, el resto también le pertenece a Dios. Ese 90% a mí no me da derecho a hacer y despilfarrar y malgastar, porque también es de Dios, nada más que una parte es intocable, es del Señor, y la otra parte me la pone en mi mano para que lo administre a mi favor, pero con sabiduría, con fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles con las cosas que tenemos. Aún tengamos pocas, tenemos que demostrar fidelidad. ¿Sí? Conocer a una persona en su fidelidad se la conoce por el manejo en lo poco, cómo maneja lo poco, aún cómo maneja el dinero en lo poco. Hay formas de que el Señor nos bendice, ¿sí? Y bendice cuando nosotros, ¿sí? Nosotros somos fieles. Amén. La palabra de Dios en Deuteronomio, ahora sí, lo voy a buscar, dice Deuteronomio 30, 15, 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Qué importante, hermanos, es saber que tenemos consecuencias si somos obedientes al Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias? Dice la palabra de Dios, que Él nos va a hacer multiplicar, que Él nos va a hacer prosperar si nosotros somos obedientes. A veces escuchamos muchas personas que están deformando el Evangelio verdadero, diciendo que a todos nos va a ir bien, a todos nos va a ir bien. No, 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 a cualquiera no le va a ir bien, a cualquiera no le va a ir bien. La palabra de Dios nos enseña que le va bien si le es prosperado aquel que obedece a Dios, ¿sí? Usted ha escuchado muchas veces esa frase, en la obediencia está la bendición. Hace referencia a este versículo. Guarda sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, ¿sí? Y Dios te bendiga en la tierra. Amén. Mire, hermanos, cuán importante es saber que el Señor es el que nos abre puertas, nos ayuda cuando nosotros nos bendice, ¿sí? Cuando nos aumentan el sueldo, cuando nos va bien en un negocio, es porque el Señor nos está bendiciendo, ¿sí? No es nuestra capacidad, sino es el Señor que puede bendecir. Amén. Usted no sé si se acuerda ese versículo de Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una prosperidad económica, así como nuestra alma va creciendo también en lo económico, Dios nos va bendiciendo, ¿sí? No estamos estancados, nos va bendiciendo. Pero el secreto de esa bendición tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios en todos los aspectos. Ir escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, eso nos hace prosperar. ¿Sí? No es que Dios me bendice en mis planes personales, me bendice cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y soy prosperada. Vamos a seguir
estudiando y viendo otro de los puntos que es importante considerar. El trabajo. El trabajo es de Dios, no es de Dios. ¿Cómo es el trabajo según los principios bíblicos? Recuerde que, número uno, el trabajo es necesario. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¡Ay! El trabajo es necesario, entonces. Si uno no trabaja, no trae la bendición a su casa para sostener. Es muy importante el trabajo. En Éxodo 34:21 dice: 6 días trabajarás. 6 días trabajarás. ¿Sí? La importancia de trabajar. No dice 2 días trabajarás, 5 días no harás nada. No dice un día trabajarás y 6 días no harás nada. No, 6 días trabajarás. Es necesario. Recuerde que el trabajo no aparece recién cuando Adán y Eva pecan. No, no. Ya ellos dentro del huerto del Edén, en el buen tiempo, ellos tenían un trabajo: poner nombre a los animales, cuidar todo el huerto del Edén. Tenían un trabajo. No transpiraban, eran los gerentes, los mayordomos, no era un trabajo difícil. Luego el pecado lo que hizo fue hacer que el trabajo sea cansador, sea con sudor y lágrima, haya mucho esfuerzo y uno se canse con el trabajo. Pero el trabajo es de Dios, el trabajo Dios lo permite. ¿Sí? Número 2, considere que el trabajo desarrolla el carácter. Amén. El trabajo desarrolla el carácter. Dice Proverbios 12:2. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de que el trabajo nos ayuda a desarrollar el carácter. Una persona que trabaja se sabe humillar, una persona que trabaja se sabe esforzar, una persona que trabaja, ¿sí? Es una persona que se esmera, trata de hacer mejor las cosas. Si uno no trabaja, no alcanza esas características, ¿sí? Dentro de su carácter. Eso lo permite el trabajo. El trabajo nos ayuda a aumentar nuestra visión, a esforzarnos, a alcanzar metas, ¿sí? Así es el trabajo es importante, ¿sí? Pero dice, la negligencia nos lleva a tener deudas, a estar siempre en falta, ¿sí? Tenemos deudas. Vamos a ver el punto número 3, que habla con relación a el trabajo. El trabajo es del Señor. El trabajo es del Señor. Dice Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces nosotros lo que observamos y nos damos cuenta que es del Señor el trabajo. Usted no trabaja para su jefe, usted no trabaja para, para el Estado, usted trabaja para el Señor. Todo lo que hagamos hay que hacerlo como para el Señor. Yo no tengo que estar de mala onda, con mala disposición, sino que cada vez que usted dice, sí, Señor, necesita algo, sí, sí, lo voy a hacer. Usted lo está haciendo lo mejor posible, lo está haciendo de corazón, porque sabe que es para el Señor, como para el Señor. Dios lo está mirando a usted, ¿sí? Y de Él viene la recompensa. Él es el que paga ese esfuerzo que nosotros hacemos. Entonces, cada vez que usted se pregunte, ¿para quién trabajo? Yo trabajo para el Señor. Punto número 4, tenemos que saber que Dios nos da habilidades. Éxodo 36:1. Dios nos da habilidades. Y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que
ha mandado Jehová, ¿sí? Aquí el Señor está mostrando que Él le da sabiduría para hacer cosas, ¿sí? En este caso eran personas que iban a estar relacionadas, ¿sí? Con el servicio del santuario. Entonces ellos, Dios les daba sabiduría, habilidad, talentos, así también a nosotros. Si usted sabe construcción, sabe hacer cosas de construcción, no es suyo ese talento, no es suya esa habilidad, se la dio Dios. Si yo sé enseñar, me la dio Dios a esa habilidad. Si usted sabe hacer cuentas, es buen administrador, se lo dio Dios. Si usted sabe hacer manualidades, artesanías, se lo dio Dios. Sí, son capacidades de Dios, no es suyo, no es para que usted lo mezquine, no es para que usted lo use para su propio provecho, sino para que usted pueda subsistir, para que usted pueda llevar adelante, trabajar, tener su dinero, pero también para dárselo al Señor, brindárselo al Señor esas capacidades, ¿sí? Si usted tiene una buena voz, si usted tiene un hermoso talento para desarrollarlo la alabanza, no es para que usted se encierre en el baño y cante lindo dentro del baño. Dios se lo dio para poder transmitir la alabanza al Señor. Dios nos da habilidades para realizar nuestro trabajo. Amén. Dice el punto número 5, Dios nos da el éxito. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Mire qué bárbaro. Inclusive este varón, José, de la Biblia, era próspero, él estaba preso, y él se ve que era un buen preso, porque hasta el guardacárcel le daba la responsabilidad de cuidar a los otros presos. ¿Por qué? Porque tenía confianza. Hasta un guardacárcel se daba cuenta, este muchacho es distinto, todo lo que él toca prospera. Estaba en la cárcel, prosperaba. Tenía alguien a su cargo y prosperaba. Estaba en la casa de Potifar, prosperaba. Estaba en segundo lugar del Faraón y todo lo que él tocaba prosperaba. El secreto era su capacidad personal, no. El secreto es que Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque era una persona obediente a Dios y Dios lo exaltaba. Dios hacía eso. ¿Y sabe qué? Hay que considerar importante que Dios es el que controla los ascensos laborales. Mire lo que dice el Salmo 75, 6 y 7. Preste mucha atención. Dice, Dios controla los ascensos y avances laborales, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Aunque a veces nos sorprenda, las personas no son las que nos deciden que nosotros ascendamos en nuestro trabajo, pasemos a otra categoría. Lo hace Dios a través de esa persona. Si usted fue subiendo, escalando en su trabajo, fue el Señor. Y considere también que si a usted lo bajan, fue el Señor. ¿Sí? A veces nosotros decimos, ay, Dios me bendijo, me ascendieron. Ah, mi patrón está enojado conmigo, me bajó. No, en ambas partes todo tiene que ver con Dios. Dios es el que dice levanta y Dios es el juez que decide si nos tiene que humillar. Él controla eso, ¿sí? En el trabajo Él lo controla. Le aumentaron su sueldo, fue Dios. No fue su gracia, no fue usted, fue Dios Todopoderoso. Otro de los puntos que tenemos que saber es que debemos trabajar con esfuerzo, no dar lugar a la holgazanería. Observe este dibujo, observe a las hormigas, mire qué trabajo, tan chiquititas, que uno dice a veces, ¿cuántas hormigas hay? No, a veces no son muchas, son las mismas que van y vienen preparando la comida. Ve desde el verbo mirar, mira la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento. ¿Sí? Ya en el verano se prepara para la temporada donde no va a poder salir por los vientos, por la lluvia, por el frío. Él ya tiene reserva, es inteligente. Y mire a quién le dice el Señor que preste atención y aprenda: al perezoso. El perezoso es alguien quedado, el perezoso es alguien que le da más lugar a su cansancio que a el trabajo. Y el Señor dice: aprende, mira, sé sabio, fíjate cómo prepara en el verano la comida. A veces los caminos fáciles y cortos, anti-hormigas, son las loterías, quinielas, juegos de azar, bingo, casino, cualquier forma de ganar dinero sin trabajar, ¿sí? Cualquier forma que sea, yo no quiero que me paguen por no trabajar, quiero tener un plan. Hay personas que van a la ANSES para saber cómo puedo hacer para tener plata sin trabajar. Y no digo una jubilación o una pensión. Hay personas que tienen fuerza física, humana, tienen fuerza, tienen edad suficiente, tienen ánimo, tienen fuerza mental, ¿sí? Habilidades, y lo único que quieren es ver cómo trabajar, no trabajar y ganar dinero. El trabajo dignifica a cualquier persona. El trabajo le hace bien a cualquier persona. Una persona necesita trabajar, una persona necesita, ¿sí?, tener sus cosas sin que nadie se lo regale. Eso lo dignifica, eso le hace bien a una persona. Pero ¿de qué cosas debemos cuidarnos, hermanos, con respecto al trabajo? Tenemos que cuidarnos de trabajar en exceso. ¿Sí? Muchas veces el trabajo termina siendo motivo o causa de apartarse de Dios. Cuando el trabajo pasa, un bien preciado que Dios nos da es el trabajo, pero si yo trabajo y me aparté de Dios, ese trabajo no es de Dios. Si ese trabajo hace que yo esté cansado, de mal humor y ya no quiero saber nada con Dios, y yo solamente pienso en mi trabajo y en crecer, 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 y ya no pienso en amar a Dios y servir a Dios, ese trabajo ha sido de tropiezo. Es importante trabajar, pero ojo, que Dios hizo 7 días, de los cuales dice Éxodo 34, 21, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Es de Dios ese descanso. Fue instituido por el Señor, ¿sí? Fue puesto el descanso, es de Dios. Mirá el porcentaje, pero mirá que es importante descansar para también que el cuerpo descanse, la mente descanse. Mi familia me necesita. Dios quiere que yo pueda servirle a Él, amén. Yo pueda estar a disposición de la obra de Dios, amarla, agradecerle. Y también mi familia me necesita. ¿Cuántas personas que usted conoce y que yo conozco, a causa del trabajo y el afán del trabajo, han perdido su relación con Dios, pero han perdido también su familia? No tienen una casa que lograron por su trabajo, una reentrada económica mensual, pero llegan a la casa y no tienen a nadie, puesto que lo han perdido todo a causa de su trabajo. ¿Cuántas personas trabajaron sin parar estoy hablando, hermano, sin darse ese tiempo permitido y enseñado por el Señor? ¿Sí? Y lo único que hacen es pagar sus terapias psicológicas, terapias farmacológicas, tomando remedio, pagándose medicación para sanarse de cuántas enfermedades a causa de no saber parar, de no darle el lugar que corresponde a Dios y permitir que el trabajo haya pasado a un lugar más alto. Letra B, no olvidar ser honesto en el trabajo, ¿sí? Que el trabajo no te lleve a ser una persona deshonesta, una persona que engaña, una persona que hurta, que quiere ser una persona estafadora, ¿sí? Queriendo mentir al otro, engañar al otro, sacar provecho del otro. Dice Levítico 19:11, no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro.
Qué importante, hermanos, es esto, que así sea, que nosotros seamos honestos, honestos en nuestros trabajos, ser conocidos por ser honrados, personas sinceras, correctas, rectas, íntegras dentro de nuestro trabajo, porque también la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, aún teniendo alrededor todos compañeros y ninguno de ellos conozca a Cristo, nosotros tenemos que ser distintos en nuestra manera de actuar, no ser personas aprovechadas del otro. Otro de los puntos que dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: honrar a nuestros empleadores. ¿Cómo mirás a tu jefe? ¿Cómo lo tratás? ¿Cómo lo considerás? ¿Qué hablas de tu jefe? Dice, honrar a nuestros empleados. En primera de Pedro 2:18 dice, criados, empleados, están sujetos con todo respeto a vuestros empleadores, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿sí? Difíciles de soportar. ¿Cómo es tu jefe? ¿Difícil de soportar? La palabra de Dios te enseña cómo tenés que comportarte. Amén. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Una persona buena y amable, gloria a Dios, bendecila, honrala, sé conocido por tu respeto y tu actitud educada y sujeta frente a tu patrón. En tu trabajo, en mi trabajo, debemos honrar a nuestros compañeros de trabajo. Proverbios 30:10 dice, no acuses al empleado ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hermanos, está hablando de esas personas que están buscando acusar constantemente a sus compañeros de trabajo, ¿sí? Yo no digo tapar pecados y ser cómplices de malas acciones, pero la intencionalidad de uno diciendo, ay, quiero obtener ese puesto, así que voy a serruchar el trabajo a mi compañero. Voy a pisar cabezas, esas frases no tienen que estar en un vocabulario y habla de mala intencionalidad con respecto a uno como persona. Ser buenos compañeros, honrar a nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Y no estar para acusar constantemente todo lo que están haciendo los demás, ¿sí? Sino ser personas rectas delante de Dios, pero también ser compañeros amables, considerados con la necesidad del otro, ¿sí? Si una persona está diciendo, necesito que alguien me cubra, por favor, no estar diciendo, bueno, eso te corresponde a vos, sino yo te ayudo, ¿sí? Ser compañeros los unos de los otros, amén. Pero siempre esto es con cristianos, y si tus compañeros no son cristianos, ser compañeros. ¿Cómo controlar nuestros gastos? Es un punto importante, cómo controlar nuestros gastos. La palabra de Dios nos enseña referente a este tema. Amén. Y vamos a hablar con respecto a esto. Dice, debemos aprender a aprender a contentarse. La palabra de Dios nos habla de la importancia de ser personas que se contenten. ¿De qué nos tenemos que contentar? ¿Sí? No quiere decir conformarse. Una persona conformista vive abajo de un puente. Una persona conformista come contigo pan y cebolla. A ese conformismo no tenemos que llegar. Contentarse, habla Pablo, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si yo tengo poco, sé
que tengo que salir a trabajar, no quedarme estancado, tengo poco y estoy ahí quejándome. No, sé salir adelante, no tengo trabajo, sé que puedo inventar cualquier cosita para salir adelante, ¿sí? Me contento y valoro lo poco que tengo. Hoy como asado, gloria a Dios, pero si mañana me toca comer arroz con manteca, gloria a Dios, sigo siendo agradecido, ¿sí? Sigo siendo una persona que me contento, no estoy quejosa. Mire la cara de ese niño, ¿sí? Muchas veces nosotros, ni aún a nuestra siguiente generación le enseñamos a contentarse. No le gusta la cebolla, no le pongo cebolla. No le gusta el morrón, no le pongo morrón. No le gusta la zanahoria, pero qué importante es alimentarlo bien. No se puede vivir de panchos, no se puede vivir de hamburguesas. ¿Sí? Uno tiene que enseñarle a contentarse. Sé feliz con ese guiso, lo vas a comer, lo comemos todos, lo comemos. Aprende a contentarse, ¿sí? Porque tenemos que aprender a aprender a vivir en todas circunstancias, ¿sí? Y eso se aprende en la casa y eso se enseña en la casa. Ser feliz en el lugar que corresponde. A usted le toca estar hoy en una familia de clase media baja, disfrútela. Sí, disfrútela, anhele lo mejor, pero no esté llorando por lo que no tiene, sea feliz por lo que tiene, ¿sí? Y esfuércese día a día por ir avanzando, porque eso es parte del contentarse, o sea, sé valorar mi trabajo, sé tener este trabajo, no estoy pretendiendo ser gerente. Hay personas que hasta que no sean gerentes van a ser tristes y no van a llegar nunca porque no son fieles en lo poco, no se saben contentar con lo que poco tienen. El día que lleguen a tener mucho no lo van a disfrutar, van a seguir siendo quejosos. El tener cosas no nos hace, no tiene que ver con ser alegres. Amén. Tenemos que aprender a ser personas que rechacemos la codicia. Uno de los puntos importantes es rechazar la codicia. Mire, un ejemplo tonto el que puse en dibujo, pero para demostrar que a veces queremos lo del otro. Queremos lo del otro. La Biblia habla que la codicia aparece como uno de los 10 mandamientos. No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. ¿Sí? Eso quiere decir desear profundamente lo que el otro tiene. La Biblia dice que eso está prohibido. No debemos codiciar a lo que tiene la otra persona. Eso también es muchas veces lo que nos lleva a querer tener, porque quiero tener lo del otro, quiero tener lo del otro. Una cosa es decir, yo, ay, qué lindo tener auto, qué bueno, un día me gustaría tener, listo, fin, me inspiró el hermano. Listo, pero cuando yo estoy codiciando, estoy constantemente, mi motivación es alcanzar, tener lo que tiene él, ¿sí? Mi meta es lo que tiene, mi meta es, ¿sí? Eso es codiciar, y que no es, tiene que ver con la envidia, querer tener lo que el otro tiene, no voy a parar hasta que el otro tiene. ¿Qué te motiva? ¿Sí? Acá vemos que tenemos que aprender a vivir una vida simple, ¿sí? En Primera Tesalonicenses 4, del 11 al 12, dice que procuréis tener tranquilidad, ocúpense en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? Tenemos que estar tranquilos, vivir de una manera simple y sencilla, no complicándonos. Tenemos que tener dinero y de alguna forma saber que cuando nosotros tenemos algo, sí, es para proveer al necesitado. Usted tiene trabajo, es para bendecir. Dice en 2 Corintios 8, del 13 al 15, dice, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos, porque está hablando de la primera iglesia que trató de estar en la necesidad del otro, ¿sí? El que recogió mucho no tuvo más y el que poco tuvo no tuvo menos, porque se compartían, estaban ayudando al necesitado, no había diferencias, estaba proveyendo. Qué importante es
tener en cuenta de proveer al otro. Otra de las cosas que nos va a ayudar a controlar nuestros gastos es resistir a la influencia publicitaria. Veo en la tele, quiero. Veo en internet, quiero. Tengo 15 pares de zapatillas, pero lo acabo de ver, una zapatilla que tiene la cara de tal jugador famoso, quiero, quiero, quiero. Pero si tenés 15 pares, ¿por qué quieres una? Pero no tienen la cara de tal jugador, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a resistir a la influencia publicitaria, a las vidrieras, ¿sí? ¿Por qué quiero? ¿Qué es lo que me motiva? No, porque eso está a la moda. Hermanos, nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a los pensamientos de este mundo. Dice la Biblia que nos tenemos que transformar, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No tenemos que tener el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es que tenemos que vestirnos a la moda, comer a la moda, consumir a la moda, y eso nos lleva al consumismo, ¿sí? Eso no es de Dios. Tenemos que resistir, estar contentos con lo que tenemos, disfrutar lo que tenemos, y eso es lo que le agrada a Dios. Lo que compras, ¿sí? Que te sirva, que seas feliz con una coca, con una Manaus y con agua, ¿sí? Ninguno de los tres tiene más, no porque uno tiene más marketing, te hace más valoroso, ¿sí? La publicidad lo que quiere hacerme creer es que si yo uso tal shampoo, tomo tal gaseosa, valgo más. Vamos a seguir. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre las deudas? Número 1, el que debe plata se transforma en esclavo. Dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Pedir prestado no es pecado. El tema es cuando toda tu vida es préstamo, ¿sí? Toda tu vida es préstamo, ¿sí? La Biblia nos desanima a que nosotros entremos en deuda. Pero si es necesario, tenemos que saber que tenemos que no deber a nadie. La palabra de Dios en Romanos 13:7 y 8 dice: pagad a todos los que debéis, no debáis a nadie nada. Sí, debemos ser responsables con nuestras deudas, ¿sí? Tenemos que ser responsables. Una cosa es, tengo una deuda porque estoy pagando de a poco la casa. Otra cosa, estoy pagando la zapatilla número 16 que tengo porque quiero con la carita famosa, ¿sí? Quiero esa figurita que nadie tiene, entonces me gasto innecesariamente. ¿Sí? ¿Por qué yo me endeudé? ¿Con qué necesidad? ¿Qué me llevó a eso? No debemos presumir del futuro. ¿Qué quiere decir eso? No debemos presumir del futuro. Está haciendo referencia a veces, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros, había una persona que decía: vamos ahora, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, vamos a negociar, ganaremos, cuando no sabemos lo que va a pasar mañana. Si el Señor quiere, viviremos, si haremos esto o aquello. Santiago 4:13 al 15 está hablando de no, todo lo que organicemos tiene que ser pensando en: si Dios quiere, lo voy a hacer. Si Dios me permite, lo voy a hacer. Yo no tengo que estar haciendo negocios a largo plazo si el Señor no, no me guió, ¿sí? No tenemos que exagerar. Nosotros vivimos en un país en donde es muy inestable, entonces tenemos que estar atentos. Lo que vos hagas a largo plazo, tenés que estar seguro que Dios te lo puso, ¿sí? A veces, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. No, no, no. Dios va a ayudar a los que hacen las cosas correctamente, ¿sí? Miren, a José en la Biblia habla que le dijo y le advirtió a través de sueños, le dijo: va a haber tiempo de necesidad, empezó a ahorrar. Entonces él se dedicó 7 años de mucho buen progreso a juntar, no malgastó, juntó, multiplicó, juntó, ahorró. Cuando vinieron los 7 años de vacas flacas, que estaba todo en un sueño, él estuvo preparado. ¿Por qué? Porque hacía 7 años atrás, ¿sí? 7 años atrás, Dios ya le había advertido cómo era ese tema, ¿sí?
Qué importante es saber que Dios nos guía y no tenemos que ser alocados en nuestra manera de vivir. No presumir del futuro, pues no sabemos qué puede pasar. ¿Cuántas personas hipotecaron sus casas y después toda su familia sufrió, murió la persona y su gente quedó sin casa? ¿Por qué? Porque el hombre pensó que iba a estar para cubrir todos los gastos y necesidades de su familia. ¿Qué nos lleva a endeudarnos? Las deudas son consecuencia de la falta de conocimiento, ¿sí? La falta de conocimiento. En Proverbios 24, 3 y 4 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirma y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciable. Esto está hablando de que no tenemos que ser ignorantes, tenemos que administrar bien el dinero. Una persona que no lee la Biblia no va a saber administrar su dinero, ¿sí? Falta de planeamiento, ser personas que no se dejan manejar por sus impulsos, sino que planean. Me tiene que alcanzar hoy 1 de mes y tengo que llegar al 31. Tengo que llenar, tengo que administrar bien mi dinero. No puede ser que yo gane tanto, ¿sí? Hay personas que ganan un montón y no llegan a fin de mes. Y hay personas que ganan menos y llegan re bien. ¿Por qué? Porque prestan atención, administran correctamente, ¿sí? Son cuidadosos, no mezquinos, cuidadosos. Saben que tienen que llegar hasta fin de mes. Por satisfacción personal. Hay personas que dice, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 21, 17. Algunas personas gastan al intentar satisfacer sus necesidades. Quiero. Entonces están todo el tiempo satisfaciéndose, ¿sí? Porque por codicia, porque miran, porque quieren estar a la moda, ¿sí? Por satisfacción personal, ansiedad, impulsividad. ¿Mm? Y otras personas se ponen en deuda por circunstancias, ¿sí? Algunas son tristes circunstancias, pero bueno, uno tiene que estar preparado más para gastar dinero o de última tener una deuda por algo que tenga sentido. No es lo mismo, ay, tengo una deuda porque un día saqué, vuelvo a repetir, la zapatilla número 16 y otra cosa es, tengo una deuda porque invertimos en una operación muy complicada, ¿sí? Y la única forma era sacar un préstamo por la operación de una persona cercana y teníamos que ayudar. Bueno, esa es una circunstancia, pero imagínense que a veces hay personas que malgastan el dinero, invierten de mala manera y no administran bien sus bienes. Las formas de salir de las deudas. Número 1, tenemos que sí, no lo puse, pero tenemos que reducir gastos. Y dentro de reducir gastos es no se meta más a gastar, ¿sí? Reduzca gastos. Lo innecesario es innecesario, no lo tenemos que volver a tener, ¿sí? No se compre lo que no necesite, ¿sí? No se compre lo que no necesite. Consiga un ingreso extra. Es una forma también de querer pagar las deudas. ¿Sí? Si usted tiene un trabajo, búsquese otro ingreso. Hoy hay tantas formas a través de los celulares y de las computadoras de poder trabajar sin salir de la casa en esos horarios extras. ¿Sí? Podemos hacer algo extra. Tratar de hacer algo para poder ir pagando todas las deudas de a poquito, aunque sea arrancar con las deudas más chiquitas, pero empezar a hacer esfuerzos, ¿sí? También dice, no salir de garante, no salir de garante. La palabra de Dios nos habla de que nosotros no tenemos que salir de garante. Dice, el falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. En la palabra de Dios, en Proverbios 22, 26, 27, dice que el que da, el que presta, dice, ¿estás preparado para quedarse sin su cama? ¿Estás preparado hasta que te saquen tu propia casa? ¿Sí?
A veces nosotros nos damos, no, porque yo estoy confiado que esa persona, yo pongo las manos en el fuego, esa persona no me va a fallar. No, no, no. Salir de garante quiere decir, si él me falla, yo tengo para pagarle. Yo estoy dispuesto a pagarle. Entonces, eso es lo que uno tiene que considerar. Si esa persona falla, vos tenés para pagar, estás preparado para solventar ese gasto que te aparezca, porque la otra persona no pudo pagar, lo echaron de su trabajo, lo que fuere. Vos estás preparado. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que prestar atención. Otra de las cosas para salir de deudas y aprender a administrar las cosas de Dios es escuchar los buenos consejeros. Escuchar buenos consejeros. ¿Quién pueden ser buenos consejeros? Y buenos consejeros pueden ser los padres. Aún los padres que no sean cristianos son buenos consejeros. ¿Por qué? Porque esos padres, porque ya vivieron la vida y saben lo que está bien y lo que está mal con respecto a deudas, a los financieros, ¿sí? No hay que ser muy espiritual para darse cuenta de qué está bien y qué está mal. Aún ellos viviendo lo malo ya tienen experiencia para decir, no, no hagas esto, y para nosotros nos fue mal, no lo hagas, ten cuidado. Invertimos mal, mirá todas las cosas que nos pasó. Los padres, la esposa, ¿sí? La esposa, varón, tu esposa es una buena consejera. Ella ve más allá de lo que nosotros, a veces los varones, perdón, los varones ven. Nosotros como mujeres somos la ayuda idónea, somos esa consejera que puede ver ante esa impulsividad del varón y decir, no, no, para, pensalo, fíjate esto, fíjate el otro. Somos ayuda idónea. Otro de los consejeros son los pastores, líderes espirituales, ¿sí? Que te pueden ayudar a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos aconseja cómo actuar. 2.350 ejemplos de cómo manejar el dinero ahí en la Biblia. Así que la palabra de Dios nos puede dar luz y nos podemos acercar a gente espiritual. También hay hermanos que vos tenés cerca tuyo que son maduros espiritualmente, sí, que no hacen agua en el aspecto económico, también pueden ser personas que vos te puedas acercar a ellos y puedas pedir consejo con respecto a que te enseñen y te digan, me convendrá este negocio, ¿qué te parece? Hacemos esta compra con mi familia, hacemos este movimiento económico. Es importante la consejería. La palabra de Dios dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. La multitud de consejeros tomamos buenas decisiones. Hermanos, que Dios te bendiga. Hermosa esta clase sobre mayordomía de las finanzas. Nuestro dinero es de Dios. Sabemos que el 10% es de Dios y lo maneja a través de la obra de Dios. Pero ese 90% también nos enseña el Señor a no actuar alocadamente, sino que tengamos un buen corazón y una buena atención y ser sabios en la administración. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido infiel, en lo mucho también vas a ser infiel, dice Lucas 16, 10 y 11. Hermanos, que Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición. Te voy a mandar esto para que vos lo puedas ver y lo puedas escuchar con mucha atención. Que Dios te bendiga y que sea de gran bendición esta clase número 3 de mayordomía. Dios te bendiga.